nos dice que normalmente cuando existe un cierto grado de excitación nerviosa, estos usos musculares emiten impulsos nerviosos sensitivos en forma constante. Y bueno, entonces acuérdense que cuando transmiten el impulso sensitivo va a ingresar por el asta posterior de la médula espinal. Y la manera en que transmite el uso muscular en forma constante es cuando hay un cierto grado de excitación nerviosa, ya está en condiciones entonces de emitir impulsos en forma constante. Cuando el uso muscular se estira, porque funciona por estiramiento, eso es lo que dijimos en la clase de la vez pasada. La frecuencia en que dispara estos impulsos nerviosos el uso es mayor. Sin embargo, cuando este uso muscular se acorta, entonces disminuye e incluso frena la frecuencia del disparo. De esa manera funciona. Entonces vemos que estos usos musculares envían hacia la médula espinal, dijimos, impulsos nerviosos que son señales. Pero si nos está diciendo cuando se estira, aumenta la frecuencia de envío de impulsos. Sin embargo, cuando se acorta, frena. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay señales positivas que envía el uso muscular a la médula o señales negativas. ¿Cuándo se considera que lo que envía es una señal positiva? Cuando hay un número mayor de impulsos que está enviando. Y ya se sabe que eso quiere decir que hubo un estiramiento muscular. Sin embargo, si la cantidad de impulsos que envía disminuye e incluso frena, a eso se le llama señal negativa, que es lo que estuvimos diciendo y que ocurre por la contracción del uso muscular. Bueno, y ahí vamos a ir entendiendo lo que es el reflejo miotático muscular. Fíjense que cuando ustedes sean médicos le van a tomar los reflejos a sus pacientes. Entonces tenemos que conocer qué es un reflejo miotático en este caso, ¿verdad? ¿Por qué se produce? Quiere decir que hay una vía que se tiene que seguir, que el impulso tiene que seguir para que se dé un reflejo. Entonces, acá nos va a explicar la vía más sencilla que explica el funcionamiento de este uso muscular. Y ese es el reflejo miotático o de estiramiento muscular. Entonces, eso es lo que vamos a hablar ahora. Nuevamente decir reflejo de estiramiento muscular es lo mismo que decir reflejo miotático. Son sinónimos. ¿Y qué implica eso? Si ya nos está diciendo estiramiento, ya entendemos. Siempre que el músculo, y ustedes miran el músculo, se estire bruscamente, se activan estos usos musculares. ¿Y qué va a hacer? Que haya contracción refleja de estas fibras musculares esqueléticas grandes. Pero no solamente nos dice se van a contraer, porque la respuesta es contracción. El músculo se estira, envía, en este caso, una señal positiva, que es lo que acabamos de decir. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta va a ser la contracción de ese músculo esquelético. Pero nos dice que en este reflejo miotático muscular no solamente va a haber contracción refleja, es decir, es un acto reflejo acá, no interviene la voluntad. Se estira este uso muscular y como respuesta va a haber contracción del músculo. Eso no depende de nuestra voluntad. Por eso se le dice reflejo. Es un acto reflejo. Y la respuesta de este reflejo miotático o de estiramiento muscular es que entonces estas fibras musculares
esqueléticas grandes. Donde se estiró el uso, se van a contraer. Pero también, dice, se van a contraer los músculos que actúan sinérgicamente con este músculo. Bueno, entonces hay un circuito, un camino que tiene este reflejo miotático o reflejo de estiramiento muscular. Entonces, para esta figura que nos muestra Guyton es muy didáctica para comprender el circuito neuronal del reflejo miotático. Y este es un circuito básico, quiere decir que los hay más complejos. Bueno, con este circuito básico, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos una fibra nerviosa propioceptora o propioceptiva de tipo 1A. Y esta es, ustedes ya saben lo que quiere decir propioceptor. Es propio y tiene que ver, nos da, sobre todo nos habla de posición, nos decía, de movimiento. Bueno, ¿qué fibra es la que participa? Y nos dice, una fibra nerviosa propioceptora de tipo 1A que se origina en ¿dónde? En el uso muscular. ¿Están mirando la imagen? Bueno, se origina y ahí captó, este receptor captó el estiramiento. ¿Y dónde penetra esta fibra nerviosa propioceptora? Ingresa por la raíz posterior de la médula espinal. Luego nos dice una rama de esta fibra. Entonces vemos que entra a raíz posterior, luego vemos asta posterior y nos dice una rama de esta fibra se encamina directamente hacia el asta anterior. Y esta es el asta anterior, ustedes ya saben eso, de la sustancia gris medular. Y a este nivel, en el asta anterior, hace sinapsis, y es lo que nos está mostrando. Aquí recién hace sinapsis. ¿Con quién? Acá ya hay motoneuronas anteriores. ¿Y qué dice? Devuelven fibras nerviosas al músculo. Vuelve otra vez la fibra nerviosa, pero en este caso ya es motora. Esta parte es sensitiva porque es aferente, lleva lo que captó, la sensación que captó. Y la que vuelve al músculo es una fibra nerviosa motora y vuelve al mismo músculo donde se generó el impulso. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que este circuito neuronal del reflejo miotático es una vía monosináptica porque hay una sola sinapsis. Dice, permite el regreso al músculo, que es lo que vemos, de una señal refleja. Y toda esta es la señal. Y volvió acá. En el menor lapso de tiempo posible después de la excitación del uso. Una vez que se excita el uso muscular, entonces va a volver, y vimos el circuito que recorre, y vuelve muy rápido. La mayoría de las fibras de tipo 2 procedente del uso muscular acaban en numerosas interneuronas, acá suele haber interneuronas que también vimos, de sustancia gris medular que a su vez transmiten impulsos retardados hacia motoneuronas anteriores o cumplan otras funciones. Bueno, básicamente en este circuito neuronal la que va como nervio sensitivo dijimos que es la fibra propioceptora de tipo 1A. ¿Comprendieron este circuito? Sí, profesor. Bueno, este entonces es así, este es el camino que siguen los reflejos miotáticos. Pero a su vez, los reflejos miotáticos, esto que acabamos de ver, tienen dos componentes, un componente dinámico y un componente estático. El reflejo miotático dinámico, bueno, acuérdense esta imagen, ustedes ya vieron, esto es el uso muscular, esto que vimos acá.
Solamente que acá está, digamos, se nota mejor, con más detalle. Bueno, y acuérdense los tipos de fibra que hay. El reflejo miotático dinámico. ¿De dónde surge? Con potentes señales dinámicas transmitidas, desde las terminaciones sensitivas primarias. Y acuérdense, habían fibras primarias y fibras secundarias. Entonces, las que corresponden al reflejo miotático dinámico, las señales surgen de las terminaciones sensitivas primarias que están, claro, en los usos musculares. Y se originan, nuevamente repite, por estiramiento o distensión rápida de esos usos. Luego está el reflejo miotático dinámico. El reflejo miotático dinámico, perdón, el estático es un reflejo más débil, pero se mantiene un periodo más prolongado que el reflejo miotático dinámico, que finaliza muy rápido. Vemos que el reflejo, este reflejo que tiene su componente dinámico y estático, deriva de señales receptoras estáticas continuas transmitidas de las terminaciones primarias y de las terminaciones secundarias. Bueno, por otro lado, también tenemos que saber que el uso muscular también interviene en la actividad motora voluntaria, es decir, cuando una persona decide realizar un movimiento. También en este tipo de movimiento voluntario, también participa el uso muscular. Bueno, y nos dice, tenemos que saber que el 31% de todas las fibras nerviosas dirigidas al músculo son fibras eferentes. Bueno, estas son fibras eferentes, las que salen del sistema nervioso central. Las fibras aferentes son las que llegan. Bueno, y son fibras eferentes de tipo gamma A, estas rojas, que ya hablamos la vez pasada. Estas son las fibras eferentes gamma de tipo A, que son pequeñas en comparación con las fibras motoras alfa, que está representada por este negro, que son también de tipo A, pero son grandes. Ambas son de tipo A. La gamma de tipo A y la alfa de tipo A, pero las gamma de tipo A son fibras más pequeñas, en tanto que las alfa de tipo A son fibras grandes. Siempre que se transmiten señales desde la corteza motora, acuérdense que esto vemos acá, esto es a nivel de médula espinal. Pero la médula está conectada con los centros del sistema nervioso superiores. Ustedes recuerdan el bulbo, la protuberancia, el mesencéfalo, el cerebro, y el cerebro tiene una parte que se llama corteza. Y también tiene sus conexiones la médula con esos centros superiores. Por eso nos dice, siempre que se transmiten señales desde la corteza neuromotora, y la corteza motora está en el cerebro, o desde cualquier otra área del encéfalo, y ustedes ya saben, las otras áreas del encéfalo puede ser del bulbo, de la protuberancia, del cerebelo, del mesencéfalo, y va hacia nos dice, hacia las motoneuronas alfa. Las motoneuronas gamma, ¿qué pasa ahí? Reciben también un estímulo simultáneo en la mayoría de los casos.
Entonces, por el hecho de que si bien las señales procedentes de esos centros del sistema nervioso superior que transmitan señales a las motoneuronas alfa, igual esas señales van a estimular simultáneamente a las fibras nerviosas gamma, de las motoneuronas gamma. A ese hecho de estimulación simultánea se le llama coactivación de las motoneuronas alfa y gamma. Bueno, el hecho de que exista esta coactivación de las motoneuronas alfa y gamma hace entonces que al mismo tiempo se contraigan las fibras musculares esqueléticas, ¿se acuerdan? Estas extrafusales y las intrafusales. ¿Recuerdan eso? ¿Dónde terminan? Acá ustedes ven, las gamma terminan en las fibras intrafusales. En cambio, las alfa en las extrafusales. Si solo, fíjense que si solo se estimularan las motoneuronas alfa, solo se van a contraer estas fibras extrafusales y estas intrafusales no. Sin embargo, por este hecho que acaba de explicarnos cómo funciona el uso muscular en el caso de actividad motora voluntaria, porque si llegó hasta el cerebro, a corteza cerebral y el encéfalo, ahí está participando la voluntad, no, es un reflejo nomás. Entonces, si bien nos explicó, sí transmiten esas áreas, transmiten a la motoneurona alfa, pero de esa motoneurona alfa hace que se estimule también la motoneurona gamma. Y va a ser por ello que se contraigan en simultáneo las fibras intrafusales y las extrafusales. Si solamente se estimularan las motoneuronas alfa, solo se van a contraer las extrafusales y no las intrafusales. Entonces, una parte del músculo se contrae y otra no. Así no funciona esto. Bueno, entonces, nos estamos dando cuenta que hay áreas del encéfalo, y ustedes ya saben lo que es el encéfalo, que está en el sistema nervioso central, nos dicen, regulan también entonces el sistema motor gamma, que acabamos de ver. Y va a explicar un poquitito más nomás lo que acaba de decirnos. Ese sistema eferente, y ya saben, eferente es porque vuelve. El sistema eferente gamma se activa de forma específica con las señales procedentes de la región facilitadora bulborreticular. Y esta es la zona bulborreticular del tronco del encéfalo. Ustedes están viendo acá. Esto es el tronco del encéfalo. Bulbo, esto sería protuberancia o puente mesencéfalo. Acá estamos viendo el cerebelo. Y esto ya es el cerebro con sus distintas áreas. Bueno, dijimos entonces que ese sistema eferente gamma, refiriéndose a esas fibras de las motoneuronas gamma que llegan al uso muscular, se activan de forma específica, como con las señales que provienen de una región facilitadora bulborreticular del tronco del encéfalo. Ustedes ya comprenden eso. Y de modo secundario también se activa este sistema eferente con los impulsos transmitidos hacia la zona bulborreticular, desde donde el cerebelo, los ganglios basales que están en esta zona aproximadamente, el cerebro, y de la corteza cerebral. Entonces nos está diciendo de dónde proceden las señales que activan al sistema motor gamma. Volviendo a decir, de forma específica, con las señales procedentes
de la región facilitadora bulborreticular del tronco del encéfalo, pero también de modo secundario con impulsos que se transmiten a esta zona y que van del cerebelo, de los ganglios basales que están en el cerebro y de la propia corteza del cerebro. Ok. ¿Cuáles son las aplicaciones clínicas del reflejo miostático? Porque es lo que tenemos que entender, porque como les dije, cuando ejerzan ustedes la medicina van a ver que en algún momento le tienen que tomar los reflejos a sus pacientes. ¿Y en qué momento? Cuando uno le hace la exploración física a su paciente, cuando le revisa, ese momento se llama examen físico. Y una de las cosas que uno tiene que hacer cuando le va a examinar el sistema nervioso al paciente es ver cómo están los reflejos. Y entonces, entre eso, entonces les dije el reflejo miotático. Bueno, quiero que miren, ahí están viendo, ese se llama reflejo patelar, donde lo que se golpea con el martillo, no es con cualquier martillo, se llama martillo de reflejo, el reflejo rotuliano es. ¿Qué es lo que uno explora cuando uno hace estos reflejos? La sensibilidad de esos reflejos. Es una manera de saber si esas vías de conducción, tanto de aferencia como de eferencia, están funcionando, porque hay patologías que atacan al sistema nervioso que pueden hacer que no ocurran estos reflejos. O el músculo también, porque ustedes, si uno se pone a pensar, ¿cuáles son los componentes de este circuito? Y dijimos, por un lado tiene que haber uso muscular. ¿Y dónde está el uso muscular? En el músculo, o sea, el músculo tiene que estar intacto. Y por otro lado, las vías que conducen y las vías tienen que estar la médula a ese nivel de donde se explora el reflejo, también tiene que estar bien funcionando normalmente, y luego la vía eferente. Entonces, el reflejo rotuliano, por ejemplo, se explora, como les dije, se golpea el tendón, el tendón que se inserta a ese nivel. ¿Y qué es lo que pasa una vez que se le aplica el golpe? Estira el músculo cuádriceps. Ese es el estímulo por estiramiento. ¿Y qué es lo que genera? Un reflejo miotático dinámico. Y por ese reflejo, la pierna, ustedes ven, se extiende hacia adelante con el reflejo. Profe, ¿Sí? ¿cuál puede ser una patología que impida eso, ese reflejo, profe? Bueno, puede ser, por ejemplo, algo que lastime el músculo, puede ser ¿cómo que se dice? Un traumatismo. Entonces el músculo ya no va a tener el uso para que pueda captar recibir el estímulo. El Si es a músculo nivel de cuádriceps. si es vía nerviosa, puede ser, por ejemplo, una poliomielitis. O sea, cualquiera de estos niveles puede haber una patología. Acá está el circuito. A Gracias, nivel profe. muscular o vía nerviosa. La médula también. Puede haber una sección de la médula. Alguien que tenga, por ejemplo, alguien que se la atropelló o se cayó, por ejemplo, desde la altura y lesiona la médula a ese nivel, entonces no va a ocurrir esta transmisión. Puede estar bien el músculo, pero esto no. Entonces, por eso uno tiene que conocer la anatomía
Entonces ahí uno dice, en este caso la neuroanatomía, para ver dónde puede estar el problema, qué ataca el problema. ¿Te respondí la pregunta? Sí, profe. Ok, acá ven otro reflejo, se le llama reflejo aquiliano también. En el tendón de Aquiles se le percute. Entonces hay un reflejo miotático también, ese circuito que acabamos de ver y que ya vieron todos los componentes. Y se dan cuenta que el estímulo, entonces es un estímulo, dijo, de estiramiento. Al recibir el golpe, eso estira el uso y ya saben cómo viaja por una fibra sensitiva, dónde llega, y la fibra eferente, que es una fibra motora, y a dónde va. Acá hay otro, este es el reflejo tricipital. ¿Se dan cuenta cómo se extiende el brazo? Ahí apenas. Ahí notaron. ¿Notaron? Sí, profe. Bueno. Ok, recién entonces vimos terminamos con eso de ver el uso muscular. Acuérdense que el otro receptor propioceptivo es el órgano tendinoso de Golgi. Acuérdense que no es lo mismo que el organito que está dentro de la célula, que es el aparato de Golgi. Se parece mucho por eso, por lo que dice Golgi, pero son dos elementos muy diferentes. El aparato de Golgi está en el citoplasma de la célula, en cambio el órgano tendinoso de Golgi es otra estructura, que es lo que vamos a ver. Y ustedes ven, ok, acá también un músculo, ¿verdad? En este caso músculo estriado, y ven ya en el tendón del músculo está el órgano tendinoso de Golgi. Por algo se llama tendinoso. Si vemos en esta figura de la izquierda, nuevamente, esto es músculo esquelético, es estriado, ustedes ya saben por qué es esquelético, porque se inserta en el hueso, estriado porque tiene estrías, acá ustedes ya notan que están dadas por la actina y la miosina. ¿Y por qué se llama órgano tendinoso? Porque está en el tendón. En cambio, ustedes ya vieron, el uso muscular está en el vientre del músculo. ¿Vamos bien hasta allí? Sí, profe. Entonces, ya recordando que no vamos a confundir órgano tendinoso de Golgi con aparato de Golgi, ¿qué es el órgano tendinoso de Golgi? Es un receptor sensitivo, claro, capta sensaciones. Nos dice que está encapsulado y por él pasan las fibras del tendón. Y este es el tendón, esto que vemos blanquito acá, por él pasan las fibras del tendón muscular. Vemos luego el área del tendón. Y el tendón también tiene fibras. Cada órgano tendinoso de Golgi suele estar conectado con unas 10 a 15 fibras musculares. Y acá vemos, la fibra muscular, y nos dice que cada órgano tendinoso de Golgi está conectada con 10 a 15 fibras musculares. Acá a la derecha también se nota, esta es una fibra, otra, ¿notan? Bueno, entonces cada órgano tendinoso de Golgi está conectado con 10 a 15 fibras musculares que lo estimulan. Esas fibras musculares le estimulan a este órgano tendinoso de Golgi cuando se tensa. ¿Y en qué momento se tensa? Debido a la contracción o estiramiento del músculo. Bueno, entonces uno se pregunta, si bien notamos diferencias anatómicas entre el órgano tendinoso de Golgi y el del uso muscular, nos dice la principal diferencia en la excitación del órgano tendinoso de Golgi comparando con el uso muscular reside en que el uso detecta la longitud del músculo. Y cuando cambia, cuando la longitud va cambiando, más largo, menos largo. Mientras que lo que
capta el órgano tendinoso es la tensión muscular. Entonces, uno funciona por cómo se tensa la musculatura, que es el órgano tendinoso de Golgi. En cambio, el uso muscular, que ya no tengo la imagen, pero ustedes ya conocen bien, en cambio lo que detecta es la longitud y cambios de longitud del músculo. El órgano tendinoso de Golgi también, al igual que el uso muscular que vimos, también tiene una respuesta dinámica y una respuesta estática cuando se estimula este órgano de Golgi. Por lo tanto, el órgano tendinoso de Golgi, ¿qué es lo que le aporta al sistema nervioso? Una información casi instantánea, que si llega muy rápido lo que le detecta este músculo y le envía la información al sistema nervioso sobre el grado de tensión en cada parte donde está ubicada el músculo. Esa es la información que le envía al sistema nervioso, entonces, el órgano de Golgi. Bueno, ¿cómo se transmite entonces una vez que se estimula? ¿Cómo se...? Acá otra vez, bueno, acá tengo que hacer una salvedad. Ya presentó los dos tipos de receptores, de propios receptores. Uso muscular y órgano tendinoso de Golgi. Y nos va a explicar ahora, también ya nos habló de cómo el uso muscular se conecta, cuál es la vía. Ahora nos va a explicar cómo se conecta con el sistema nervioso. Ahora nos va a hablar de la transmisión de impulsos desde el órgano tendinoso de Golgi, que en este caso nos va a servir la misma imagen, pero vamos a mirar dónde está el órgano tendinoso acá arriba, que es acá. Cuando nos explicaba la vía del uso muscular, mirábamos acá. Ahora vamos a mirar acá dónde está el órgano tendinoso de Golgi. ¿Están identificando? Sí, Bueno, profe. entonces nos dice, las señales procedentes del órgano tendinoso se transmiten a través de fibras nerviosas grandes de conducción rápida de tipo 1B. ¿Se acuerdan que la del uso muscular transmitían por fibras de tipo 1A? Acá lo ya se nota bien. Bueno, entonces estamos hablando de las fibras nerviosas que conducen la información captada por el órgano tendinoso de Golgi. Entonces son fibras de conducción rápida de tipo 1B. El diámetro nos dice aproximadamente 16 micras, tan solo un poco más pequeñas que las correspondientes a las terminaciones primarias, y hace una comparación. Estas fibras envían los impulsos ¿a dónde? A la médula espinal también. Ingresan por el mismo camino. Fíjense que las fibras del tipo 1A. Pero ¿qué es lo que pasa? Después de hacer sinapsis en el asta posterior, siguen a través de fibras largas como los fascículos espinocerebelosos y se dirigen ¿hacia dónde? Hacia el cerebelo. Y también a través de otros fascículos llegan hasta la corteza cerebral. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Mirémoslo de abajo porque lastimosamente la imagen de Guyton no nos muestra. Nos explicó muy bien cómo ingresa la información, entonces desde el órgano tendinoso, por qué tipo de fibra llega hasta la médula. Y nos dice que es esto que están abajo, que están viendo acá abajo, cómo ingresa. Acá está el órgano tendinoso de Golgi. Están viendo en esta imagen ingresa a la médula y que la información no queda solamente allí, va hacia partes superiores
llegando, nos dice, al cerebelo la información, incluso llegan a corteza cerebral. Entonces piensen un poquito más arriba, llega hasta corteza cerebral la información de lo que está transmitiendo el órgano tendinoso de Golgi. Entonces, las señales medulares locales, por otro lado, miramos acá, las señales medulares locales estimulan una sola interneurona. Y acá ven, acá hay una interneurona. El del uso muscular hacía una sola sinapsis, no hablaba de interneurona. En cambio, la vía que sigue el órgano tendinoso de Golgi, entonces dice, estimula una sola interneurona inhibidora, que es esto que está en rojo. Y esta interneurona inhibidora actúa sobre la motoneurona anterior. ¿Y para qué sirve? Y acá vemos cómo sale la fibra y nuevamente vuelve al músculo de donde partió la señal. Entonces, este circuito local, porque está localizado a este nivel nomás, inhibe, porque al estar involucrada una interneurona inhibidora, entonces, ¿qué es lo que finalmente hace este circuito? Inhibe directamente al músculo correspondiente, sin influir sobre los músculos adyacentes. Ustedes se acuerdan que cuando vimos el uso muscular, decía que cuando volvía esa señal por la motoneurona, acá, esto es lo que les quiero hablar, por la motoneurona alfa, también en simultáneo estimulaba la motoneurona gamma, lo que significaba coactivación. Sin embargo, en este caso, perdón, inhibe directamente el músculo correspondiente, y este es el músculo correspondiente, y no influye sobre los músculos adyacentes, los músculos que estén en la cercanía. Solamente va a actuar sobre el músculo que envió la señal. ¿Comprendieron eso? Sí, profe. Bueno, entonces ahí ya ven también otra diferencia entre la vía del uso muscular y la vía que sigue el órgano tendinoso de Golgi. Entonces tienen las dos imágenes, pueden poner incluso ustedes cuando estudian para que se les quede, ahora por lo menos comprender, y después ya ponen, ahí les va a ayudar a recordar más, que en este caso hay interneurona, en el otro no. Y esta interneurona inhibe. Entonces uno va a decir, ¿y por qué tiene que inhibir? Uno decía, la pucha, se genera un estímulo y tiene que inhibir. Bueno, y vamos a tratar de entender cuál es la utilidad de esto. Eso es lo que tenemos que entender ahora. Nos dice entonces, cuando los órganos tendinosos de Golgi, de un tendón muscular, se estimulan, al aumentar entonces la tensión, ya sabemos que él estimula la tensión que hay en un músculo, nos dijo, al que están conectados, sus señales se transmiten hacia la médula espinal, ¿sí? En el dibujo, y provocan unos efectos reflejos. Hay una respuesta, refleja. O sea, ahí es un reflejo nomás esto, acá no tiene que ver la voluntad. Al músculo correspondiente. Y ya nos dijo, el reflejo es inhibidor, y nos dice es plenamente inhibidor. Bueno, entonces acá nos va a explicar cuál es la utilidad de este reflejo. Nos dice, si la
tensión que se aplica sobre un músculo. ¿Te imaginan este músculo? Y ya sabemos que esta tensión que se aplica al músculo va a sentir, va a captar el órgano tendinoso de Golgi. Y si se vuelve muy intensa esa tensión, entonces, ¿qué pasa? Dice, puede haber una reacción tan brusca. ¿Y qué es lo que quiere decir que le va a inhibir? Inhibir quiere decir que se va a relajar. Cuando que uno esperaría que se contraiga, que es lo que pasa en el efecto miotático, donde está el uso. Acá, sin embargo, cuando es el reflejo tendinoso de Golgi, dice que puede llegar incluso a relajar, no es la respuesta a una contracción. Y nos dice, este es un mecanismo protector para evitar el desgarro del músculo o el arrancamiento del tendón de sus inserciones óseas. Si tanta es la tensión de este músculo, demasiado tensión hay, le transmite al tendón, el tendón a su vez le transmite al órgano tendinoso de Golgi, que es demasiado tenso, ya está. Entonces, se quiere defender ¿cómo se llama? El organismo, y quiere que se relaje porque si no se va a desgarrar ese músculo o se va a desprender de su inserción ósea. Y este es un mecanismo protector. Y cuando uno dice esto cuando esto puede actuar, y algunas veces actúa con éxito, pero ustedes van a ver que hay veces que lo mismo hay desgarro, o sea, tiene como hasta cierto nivel puede defender, pero más de eso no. Te imagínense, a ver, imaginen esos hombres musculosos, imagínense que le están mirando de frente y que levantan esas barras, que en sus extremos ponen esas, como unas pilas de hierro y le van cargando peso y tienen que levantar y está en el suelo esa barra con el peso a los costados. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Sí, Y ustedes se dan cuenta que se agacha el hombre, levanta y hace, hasta su cara ven el esfuerzo que hace, y hay veces que logran levantar y sostener, pero hay veces que al levantar, no sé si vieron alguna vez, como que le sale del lugar el hombro, y eso que pasó ahí, un desgarro. No soportó la tensión, tanta fue la contracción, ¿verdad? Y ahí siguió la vía que dijimos. Entonces, para esto es este reflejo. Una cosa es el órgano tendinoso de Golgi y otra cosa es el reflejo que ocasiona. No confundan, porque ahí cuando están hablando del órgano tendinoso de Golgi, que ya saben cómo actúa. Y ahora lo que vimos es cómo es el reflejo tendinoso de Golgi y cuál es su vía y para qué sirve el reflejo tendinoso de Golgi. ¿Comprendieron? Uno nomás me dijo sí, el otro, los otros. Sí, profe. Bueno. Sigamos. ¿Qué viene ahora? Bueno, de hecho, yo, como les dije, yo les voy mostrando las cosas. El capítulo es largo y quiero que vayan leyendo en el libro todos esos complementos que hay. Es como cuando uno lee uno tiene un contrato y están las letras grandes y las más pequeñas. Yo lo que les digo es lean también las pequeñas. Bueno. Ok, ahora, ¿qué vamos a ver? Quiero que miren la imagen de abajo, es para entender lo que vamos a hablar. En la imagen de abajo, entonces, ¿qué es lo que vemos? A los dos órganos receptores, propios receptores, el uso muscular y órgano tendinoso de Golgi. Vemos cómo sus fibras, ya hablamos los tipos de fibra, cómo ingresan a la médula.
que uno es monosináptico y el otro ya vimos cómo es y cómo vuelve al músculo. Vimos también cuál es la reacción. Pero ahora lo que nos va, también ya sabemos que esto no solamente, o sea, esta es la vía, sino también está conectado con centros superiores, estuvimos diciendo, que incluso conecta hasta con la corteza del cerebro. Entonces, ¿qué quiere decir? Como desde la médula va hasta arriba, y es porque hay también fibras, así como vemos fibras que cierran este círculo, también vemos fibras que ascienden para arriba, hacia esos centros superiores. Entonces, aunque se insistió en el cometido de los usos musculares y los órganos tendinosos de Golgi, que sirven para controlar la función motora en la médula espinal, como el funcionamiento motor porque hay movimiento, y porque hay movimiento por contracción, por la contracción del músculo. Entonces vimos todas estas vías. Entonces nos dice, estos dos órganos sensitivos, nuevamente el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi, también informan no solamente a la médula, sino a los centros del control motor superiores, y ya es lo que volvemos a repetir. ¿Y qué es lo que les informa? ¿Cuáles son los centros de control superiores? Ya dijimos, bulbo, protuberancia, cerebelo, corteza, y les informa también sobre los cambios instantáneos que tienen lugar en los músculos, porque ya vimos que uno informa, se estimula por la longitud, por el estiramiento, la longitud, y el otro por la tensión. Y le informan no solamente a la médula, sino también sobre eso mismo le informan a estos centros superiores. ¿Y cómo le informa? ¿Cómo llega la información desde la médula? Que acá ya vimos el recorrido, cómo llega a estos centros superiores esa misma información. Y nos dice, a través de los fascículos espinocerebelosos. Bueno, espino quiere decir médula espinal. Cerebeloso, espinocerebeloso, que va de la médula al cerebelo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, y tiene otra vez fascículos. Entonces ustedes ven, acá dice fascículo espinocerebeloso dorsal, y es porque está en el dorso. Pero también ven que hay fascículo espinocerebeloso ventral, acá. Entonces, este es el fascículo espinocerebeloso ventral, y este que está más atrás es y ven a qué nivel está, es el fascículo espinocerebeloso dorsal. Bueno, entonces, ¿qué nos dice? Los fascículos espinocerebelosos dorsales, entonces le vamos a mirar a este fascículo. Transportan datos inmediatos de los usos musculares y de los órganos tendinosos de Golgi, que van directamente a dónde, dice, al cerebelo. ¿Ven acá? Es una vía directa. ¿Notan? Entonces, esos fascículos espinocerebelosos dorsales transportan datos inmediatos de los usos musculares y de los órganos tendinosos de Golgi directamente hacia el cerebelo. ¿Cuál es la velocidad de conducción? Unos 120 metros por segundo. Y nos dice que esa es la vía más rápida en cualquier punto del encéfalo o de la médula espinal. Esta es la vía más rápida. Hay también otras vías que transmiten digamos, el mismo contenido, la misma información, y va hacia otras regiones del tronco del encéfalo, hacia otras partes del tronco del encéfalo, que no es cerebelo. ¿Y cuáles son las otras zonas? Bulbo raquídeo, protuberancia, ¿verdad? Y también llega hasta la corteza cerebral, que acá no nos muestra ya cerebro, pero sabemos que está más arriba. Entonces, nuevamente nos dice,
la información proporcionada por los usos musculares y órgano tendinoso de Golgi no solamente va para la médula. Ya les dije, vimos muy bien el camino de cada uno, sino que de la médula a centros superiores, y nos decía uno que va al cerebelo, cuál es la vía directa al cerebelo, y también esa misma información viaja para otras zonas del encéfalo, que ustedes ya saben cuáles son las otras zonas del encéfalo, incluso llegan hasta la corteza motora. La información de estos receptores, imagínense, dice, resulta decisiva para controlar por retroalimentación las señales motoras que nacen en todas estas regiones. Es decir, nuestro cerebro llega a entender si el músculo está contraído, está relajado, por el movimiento que tiene, la posición que tiene, que eso es cuando hablamos justamente qué es lo que es el sistema propioceptivo. Yo les dije que aunque uno esté con los ojos cerrados, yo puedo saber sin mirar si mi pie, por ejemplo, derecho está hacia la derecha, está hacia la izquierda, hago que se incline hacia mí, o abro el ángulo que se extienda. ¿Y qué quiere decir entonces? Que justamente estos órganos, uso muscular y órgano tendinoso, la información que ellos captan llega hasta esas áreas. Y si yo digo, por ejemplo, bueno, ahora está extendido mi pie, no, ahora quiero que esté flexionado. Entonces, mi mente, la corteza motora, le dice, ahora flexionate. Por eso dice, la información de estos receptores resulta decisiva para controlar por retroalimentación las señales motoras que nacen o en la corteza motora en el cerebelo. Entonces envía señales motoras. Las que llegan a esas áreas son señales sensitivas. Pero cuando le tienen que devolver una respuesta en músculos, se convierte en señal motora. ¿Comprendido? Sí, profe. Bueno, espérenme 3 segundos. Antes de que tengamos nuestro recreíto, acá les voy a dar de tarea para que ustedes vean, hay otros reflejos, están todos en el libro. Lo importante con describir lo que yo les describí, el resto es similar, pero les va a decir nomás para qué sirven, en eso cambia. Entonces, eso sí van a leer los otros reflejos, porque fíjense que acá les habla de los otros, de los que quiere el contenido, les pide los otros reflejos. Entonces ahí están el reflejo de apoyo positivo, el reflejo medular de enderezamiento, los movimientos que existen en el caso de la marcha, de la deambulación. Bueno, y van a ver, todos estos están en el libro. Todito esto está. Reflejo de rascado, reflejos medulares, para que vayan, para que eso ustedes lean. Bueno, y por último, vamos a ver qué es esto de sección de la médula espinal y shock medular. Bueno, imaginemos la médula espinal. Acá tenemos médula espinal mirando de frente. Todo esto es la médula espinal. Bueno, cuando la médula espinal sufre de repente un corte transversal, imaginen que esto se secciona acá, se corta la médula. En la parte superior del cuello, este es el cuello, dice en la parte superior, a ese nivel, ¿qué pasa? Acabamos de ver toda la conexión que hay, el circuito neuronal que hay con la médula. Entonces, ¿qué pasa entonces si hay una sección transversal en la parte superior del cuello? Y nos dice, ¿qué va a ocurrir con la persona? Dice, al principio quedan deprimidas
de inmediato prácticamente todas las funciones de la médula. Y entre eso, todos esos reflejos que acabamos de ver. Va a estar deprimido, es decir, no van a ocurrir. Hasta tal punto de llegar a una situación de silencio total. No va a responder a nada. Ese tráfico de ida y de vuelta que acabamos de ver por la carretera aferente y eferente, por llamarla de otra manera, no va a haber nada. Por eso dice un silencio total. Y eso es lo que se conoce con shock medular. No hay nada luego de esa sección. ¿Comprendieron ese concepto? Sí, profe. Bueno, pero pasadas unas pocas horas o semanas, y ustedes pueden decir, ¿puede ocurrir esta situación que acá describe, puede ocurrir en la vida real? Que haya una sección de la médula a ese nivel. Claro. Alguien, el terror de, por ejemplo, de caerse desde una altura, o de que haya un choque, traumatismo, puede ocurrir de cualquier tipo de traumatismo. Bueno, entonces nos dice pasada, pero la persona está viva, es la médula a ese nivel lo que se seccionó, y nos dice pasada unas pocas horas o semanas, las neuronas medulares, porque acuérdense, no está hablando de ese nivel, no nos habla de las neuronas de la corteza, ni del bulbo, ni del sistema nervioso periférico, medulares, recobran gradualmente su excitabilidad. Quiere decir, quedaron como toditas en reposo. Nada les excita, no hay respuesta, nada, quedan ahí como muertas. Pero al cabo de horas, nos dice, o semanas, empiezan otra vez de a poquito. No nos dice de una vez, sino gradualmente. Por eso de a poco se empiezan a volver excitables otra vez. Bueno, es un fenómeno que se cree una característica propia de estas células, así de las neuronas, en cualquier punto del sistema nervioso, no solamente de las neuronas medulares, que puedan volver a autoexcitarse. Bueno, entonces, aparecen impulsos en esas propias neuronas. Se excitan naturalmente. Y nos dice, o sea, nos están recibiendo ya de otro lado. Pues acuérdense, perdieron las conexiones con los distintos haces, por ejemplo, que le conectan con bulbo, protuberancia, con corteza cerebral. No, se perdió esa carretera, como que se derribaron, se destruyeron esas carreteras. Entonces, solitas empiezan a disparar, empiezan a excitarse. Eso, por ejemplo, cuando vimos en músculo cardíaco. Si, por ejemplo, se perdía por algún problema la excitabilidad del nódulo sinoauricular, si hay un bloqueo, decía, las otras fibras del sistema de Purkinje pueden tomar su excitabilidad, pero van a manejar su ritmo. Y bueno, acá pasa esto. Se perdieron las conexiones con las demás áreas, entonces ellas solas empiezan a excitarse naturalmente. Los fisiólogos nos dicen, en la mayoría de las especies, aparte de los primates, ya saben que son los primates, la excitabilidad de los centros medulares, porque seguimos hablando de médula, porque a ese nivel hubo la lesión y se produjo el shock medular. La excitabilidad de los centros medulares retorna básicamente a la normalidad en horas o en un día más o menos. Pero en el ser humano hay una diferencia. Este proceso suele retrasarse varias semanas, es decir, que empiece esta excitabilidad gradual de las neuronas medulares. Y puede ser que en ocasiones nunca ocurran totalmente. ¿Y por qué esto es importante? Porque puede ocurrirle a un paciente y
Cuando le preguntan si es que uno diagnosticó el shock medular, de hecho ahora no vamos a hablar de clínica, pero para que se sepa que es la aplicación de esto, nos enseñan los fisiólogos, lo que hacen los experimentos y fueron descubriendo esto. Bueno, por otro lado, también se encontró que hay otro tipo de respuesta en el caso de que exista shock medular. Hay veces en que la recuperación es excesiva, es decir, estas neuronas medulares se vuelven muy hiperexcitables. El problema, uno no puede creer que más es mejor, no. Nosotros vimos cómo son los reflejos y todo tiene que ser armónico. Si esto empieza a descargar muy rápidamente, imagínense cómo va a estar la persona con movimiento innecesario, no va a parar, va a estar moviéndose. Por eso es importante conocer que ante el shock medular pueden ocurrir una de estas dos situaciones. ¿Cuál va a tocar? No nos describe cómo saber. Bueno, yo les voy a pedir, vamos a descansar un ratito, si les parece, y les voy a decir para qué horas vamos a retornar. Déjenme ver. Um, 3:30. ¿Sí? Bueno. Bueno, profe.